Bien. A ver, me quedo como administrador completo, ¿eh? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Otra sesión más de este importante diplomado. Eh, Como ya estamos haciéndolo en varias sesiones, hemos estado abordando al inicio de la semana pasada, el día lunes, lo que viene a ser nuestra temática que comprende este diplomado. El temario nos exige, de hecho, hablar un poco de lo que es teoría del delito, eh, que viene a ser la parte general comprendido en la parte general del catálogo penal, y hemos abordado lo que han sido las categorías del delito, como es tipicidad, ¿no? En toda su dimensión. Hemos entendido lo que es acción y estamos dentro de lo que viene a ser la antijuridicidad. Hoy vamos a culminar con antijuridicidad. Haremos un poco de culpabilidad. Entramos a tentativa y a ver si nos da tiempo para llegar a lo que es delitos contra el patrimonio. Iniciar en la parte de derecho penal especial, abordar algunos delitos, algunos tipos penales, su estructura y todo lo demás. Bien, entonces vamos a comenzar señalando. Habíamos abordado en la sesión anterior sobre el estado de lo que era legítima defensa. ¿Sí? Legítima defensa. Faltaba abordar lo que era legítima defensa imperfecta. Legítima defensa imperfecta viene a ser cuando no cumple los requisitos, ¿no? Que solventa esta figura de legítima defensa, como hemos señalado al inicio, ¿no? Tiene que tener tres requisitos. Esto es agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión y falta de provocación suficiente. Cuando hablamos de legítima defensa, para poder entender de que se actuó dentro de los parámetros de este medio de justificación, la justificación de un posible delito, por ejemplo, homicidio contra una persona en legítima defensa, que está justificado, es un medio justificante. Y cuando decimos legítima defensa imperfecta, es cuando no cumple esos tres requisitos. Puede haber, por ejemplo, agresión ilegítima, pero no así necesidad racional del medio empleado, o falta de provocación suficiente del agresor al agredido. Si se da la presencia de agresión ilegítima por falta de alguno de los otros requisitos, se da la legítima defensa imperfecta, pudiendo aplicarse el artículo 21, que viene a ser la eximente completa. Bien, hemos mirado esa fase, lo que era legítima defensa. Vamos a hablar del estado de necesidad justificante. Cuando hemos abordado el tema de medios de justificación, era a efecto de solventar la antijuridicidad versus los medios de justificación. Por eso estamos en ese tema. La situación, el estado de justificante, de necesidad justificante, obedece
a situaciones de peligro. Bien, situaciones de peligro en donde una acción es necesaria. Esto es, situación de peligro, por ejemplo, puede ser al patrimonio, un bien jurídico, de hecho, de menor valor, por un bien jurídico de mayor valor. Su fundamento es el interés preponderante. Hay un interés preponderante entre uno y lo otro a salvar. Por ejemplo, un bien jurídico de menor valor puede ser eh, artículos dentro de una tienda que se está sofocando, que hay un siniestro, un incendio. Hay que salvar, por ejemplo, artículos costosos, computadoras, puede ser celulares de alta gama. Entra el bombero, ingresa el bombero y los propietarios de dicha empresa solicitará que los bomberos prioricen sus objetos, ¿no? Pero los bomberos se darán cuenta de que hay niños, hay vidas que en realidad requieren su mayor interés, entonces le dará valor a ese bien jurídico de mayor valor. Lo otro, por ejemplo, eh, retornando, por ejemplo, a legítima defensa, en nuestro país se ha dado, ejemplo, ¿no? Se ha dado unos casos en donde se ha demostrado legítima defensa, o sea, casos públicos. Es el caso, por ejemplo, de Luis Llanos en el año 2011 y de Gastón Mancilla en enero 2012. Bien, en enero 2012. Este Luis Llanos, si bien en el 2011 no más conocido como Dan Dan, ¿no? Que sabe artes marciales también, le disparó a dos sujetos que le habían amenazado, ¿no?, a matar, además tenían armas de fuego. Entonces, Usti realizó un uso racional de su arma de fuego, que estaba legitimado, tenía entrenamiento, se demostró que existió falta de provocación, en fin, sí actuó en base a esa figura justificante. Pero este señor también tuvo problemas hace poco, ¿no? En el norte del país, en donde ha sido nuevamente eh, violentado, ¿no? Bien, el estado de necesidad justificante, por ejemplo, cuando hablamos de situación de peligro, debemos decir que puede provenir de la acción de una persona o también de la fuerza de la naturaleza. O sea, es toda situación que genera un peligro para un bien jurídico. Esta puede ser real, actual e inminente, ¿no? Esa tiene que ser más o menos la característica. Eh, Real es que no sea fantasioso. Actual, ¿no? En el momento. E inminente cuando la afectación al bien jurídico aparezca como segura o muy probable de realizar. Eh, la acción necesaria, es decir, que no haya un modo menos lesivo para evitar el mal que amenaza. Bien, por tanto, la acción no es necesaria si el peligro podía evitarse de otro modo. En el caso sería, por ejemplo, romper las puertas para salvar a una niña. Bien, o sea, se lesiona o se lesiona un bien jurídico de menor valor para salvar otro de mayor valor, ¿no? El estado de necesidad justificante también nos dice que el estado de necesidad tiene un elemento subjetivo. El sujeto debe tener conocimiento de la situación de peligro, debe tener conocimiento de la situación de peligro y la voluntad de defensa para evitar el mal grave, ¿sí? Mal grave. Esto es, instantáneamente
el sujeto debe tener ese conocimiento, ¿no? Porque si este conocimiento es equivocado, es decir, que creo erradamente que se da una situación de peligro que en realidad nunca existe, el caso se resolverá en base a un error de previsión, porque puede ser artículo 14 del Código Penal, el segundo párrafo. Y el estado de necesidad imperfecta, justificante imperfecta, se da en situaciones en donde la situación de peligro subsiste, ¿no? Y, por ejemplo, la acción necesaria no existe. Esto es, por ejemplo, el patrimonio, un bien jurídico de menor valor, se puede lesionar bajo el fundamento del interés preponderante, dando valor a un bien jurídico de mayor valor. Por ejemplo, la situación de peligro y falta de acción necesaria se configura el estado de necesidad justificante y perfecta, ¿no? Pudiendo aplicarse el artículo 21, que es la eximente incompleta. Y habíamos hablado, por ejemplo, de manera genérica, sobre obrar por disposición de la ley en cumplimiento de función y en el ejercicio legítimo de un derecho. Esto, cuando dice obrar por disposición de la ley, supone cumplir un deber que la ley ordena. ¿Bien? Además, en cumplimiento de una función, estamos como anfitrión, estamos aceptando, admitiendo a los que están participando de este diplomado. En cumplimiento de función, supone obligaciones específicas, ¿no? De actuar conforme a la función o profesión del individuo. Ejemplo, en este caso, podemos decir que el médico que atiende a un paciente inconsciente que llega con un sangrado debido a lesiones por un aborto informal. Y conforme al diagnóstico tiene que extirpar el útero para salvar la vida de ese paciente, ¿no? Sin autorización de la misma. Aquí, por ejemplo, se puede generar cierto conflicto, ¿no? En todo caso, por parte del paciente cuando recupera la conciencia y puede decir, doctor, ¿usted por qué me hizo ello? Lo voy a demandar, lo voy a denunciar, porque usted me mutiló, etc. Estas situaciones, por ejemplo, se ven mucho en Estados Unidos, en donde ser abogado de un médico es un gran negocio, ¿no? Médicos tanto de patología como especialistas en cirugía plástica, por ejemplo, ¿no? Ello responde a que también se exige cierto grado de especialización y bastante pericia al profesional en ese país. Sin embargo, el médico, conforme también le exige la profesión de la medicina, debe tomar decisiones con un elemento importante, ¿no? Con una designia importante que es que debe preponderar salvar la vida al paciente, dejando en segundo plano situaciones, por ejemplo, que no necesariamente van a ser más lesivos de la protección de la propia vida. Por ello, en cumplimiento de una función, dice, o supone obligaciones específicas de actuar conforme a la función o profesión del individuo, y es una excelente responsabilidad. Otra situación, por ejemplo, en ejercicio del legítimo derecho. Esto es cuando importa la realización de un acto no prohibido, ya que es una facultad o derecho. Esta es una regla general que envía el análisis en busca de disposiciones permisivas cualquier otro sector del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el artículo 259 y 260 del Código Procesal Penal, que es el arresto ciudadano por flagrancia, ¿no? Versus secuestro. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que si una turba de vecinos
detienen a un sujeto y le restringen la libertad ambulatoria, señalando que este sujeto estaría marcando las propiedades para posteriormente asaltar, y ante dicha turba, al someterlo a una revisión, le encuentran planos o dirección de viviendas, en fin. Lo que se puede ver es que existe cierto marcaje o reglaje de víctima, ¿no? Entonces, el arresto ciudadano está enmarcado dentro de la prohibición, dentro de la permisibilidad, o sea, existe, está permitido legalmente, ¿no? El artículo 259 y el artículo 260. Por ello, si el sujeto que ha sido intervenido por esta turba vecinal va y denuncia un supuesto de secuestro, entonces existirá esta figura que le permitía a la población poderlo restringir su derecho al libre tránsito. Bien. Y hablamos de una figura también como es el consentimiento. Por ejemplo, es un bien jurídico que es de libre disposición, personalísimos y colectivos. Cuando hablamos de libre disposición, hacemos referencia al patrimonio, la libertad sexual y la integridad física. Personalísimos es la vida, la indemnidad sexual, colectivos, el orden socioeconómico, la seguridad pública y el medio ambiente. Esos, por ejemplo, son consentimientos, ¿no? Personalísimos. Requisito para ello, por ejemplo, es que el sujeto debe tener capacidad de comprender la situación que consiente. Cuando, por ejemplo, hablamos de consentimiento en elementos personalísimos, estamos hablando de la vida, podemos consentir que nos quiten la vida, no podemos. Hay bienes que no pueden ser consentidos. O la indemnidad sexual, por ejemplo, la agraviada menor de edad no puede dar consentimiento. La ley no permite, por ejemplo, tener relaciones sexuales con menores de 14 años. Bien, a pesar que existiese cierta permisibilidad de consentimiento. Y en los colectivos tampoco está permitido el consentimiento del orden socioeconómico, o la seguridad pública, o el medio ambiente. Ello involucra a la sociedad en general, lo cual no podríamos dar consentimiento e influir sobre ello, ¿no? Decía, los requisitos sobre esto es que el sujeto debe tener capacidad de comprender la situación que consiente. Ejemplo, indemnidad sexual. El consentimiento debe ser anterior a la acción, o sea, debe existir dicho consentimiento antes que se realice el hecho. El consentimiento no debe provenir de un error ni haber sido obtenido mediante amenaza. Bien, entonces, hasta allí, por ejemplo, hemos abordado lo que era el tema sobre antijuridicidad. Queremos hablar sobre la tentativa rápidamente. La tentativa descansa en el artículo 16 del Código Penal vigente. Capítulo segundo nos llama a entender que durante la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Bien, prudencialmente la pena. La tentativa subsiste esta figura de la tentativa vinculado, por ejemplo, a factores como es el intercrimen, ¿no? La consumación de un delito está precedida por una serie de etapas en las que el autor comienza a proceder para concretar. Se llama etapas: interna, ideación, ¿no? Por ejemplo, etapas internas, ideación, la cual no es punible porque no podrías determinar
¿En qué momento el sujeto activo del delito va a desplegar, ¿no?, la actitud delictiva? Externa, en este caso, sí, a los actos preparatorios solo son punibles cuando así lo ha determinado una norma, ¿no?, el legislador, y esto existiendo un tipo penal. Los actos ejecutivos sí son punibles, aunque el delito no se consume, ¿bien? Así el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Ejemplo, disparar contra un individuo sin dar en el blanco. Entonces, la consumación requiere la total realización del tipo objetivo de un delito. El delito ha quedado consumado cuando reúne los elementos que describe el tipo penal. Por ejemplo, homicidio, el que mata a otro, ¿no? Pero si el sujeto no ha muerto, entonces el delito se queda en grado tentado, ¿no?, tentativa. El tipo tentativa, como supuesto de aplicación de la tipicidad, si el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del autor, se le sanciona por tentativa, a pesar de que no se lesionó un bien jurídico, pero se puso en peligro concreto un bien jurídico penal. ¿Por cuál? Por la manifestación de la voluntad de este sujeto quien puso en riesgo, o sea, el sujeto activo. En la tentativa se amplía el tipo para que abarque conductas no tipificadas concretamente por el legislador penal. Por ejemplo, unos sujetos una banda se predispone a robar, por ejemplo, a hurtar, ¿bien? Un monumento, un monumento, o mejor dicho, una reliquia de una iglesia. Aperturaron la puerta, ingresan, ya primero ya idearon, ya ingresaron al recinto, ¿no?, religioso, y empiezan a ¿no?, acomodar en un saco todos los productos de valor, de mayor valor. Y cuando están retirándose llega la policía, por alarma propio de esta iglesia, ¿no? Llega la policía y son detenidos, ¿sí? Los sujetos son detenidos y se les encuentra o encuentran unos sacos tirados, cuadros y objetos valiosos. Bien, entonces, ¿qué se habrá realizado ahí? Hurto, ¿sí? Hurto agravado por varios integrantes durante la noche, ¿no? Pasando obstáculos o incluso lesionando, fracturando puertas, en fin. La situación concreta es que el delito no ha sido consumado, pero, si bien no ha sido consumado, pero no ha sido por un desistimiento voluntario del sujeto, porque ya los sujetos activos del delito, o ¿no?, o los delincuentes, se puede decir, ya habían predispuesto llevarse esos objetos, o sea, lesionar un bien jurídico. Pero, como quiera, existe la figura de la tentativa al no concretar el hecho, o sea, al menos no se ha puesto, no se ha llegado a consumar el objeto del delito, que viene a ser siempre un bien patrimonial, ¿bien? Por ello, la tentativa, hay teorías que fundamentan que la tentativa, en teoría, por ejemplo, objetiva y teorías subjetivas. Las teorías objetivas basan la punibilidad de la tentativa en que el autor pone en peligro un bien jurídico con su conducta. Y la teoría subjetiva, que el autor manifiesta una voluntad hostil al derecho. El comienzo de la ejecución constituye tentativa punible. ¿Bien? Así también existe clases de tentativa. Los elementos de la tentativa son, por ejemplo, del tipo objetivo, comienza la ejecución y que el resultado no se produzca, ¿bien?
El tipo subjetivo es que el autor haya tenido el fin de cometer un delito determinado. La tentativa también es un tipo dependiente, ya que no se explica si en relación a un tipo de la parte especial, o sea, la finalidad del autor es consumar los delitos, en realidad. Y por ello, no hay tentativa en sí, sino tentativa de algún delito. Lo que quiero decir es que ningún sujeto activo, ninguno, se predispone a la realización de un hecho delictivo con la idea, ¿no? Con el pensamiento de que ese delito no se va a llegar a completar. El sujeto asume los riesgos, ¿bien? En el derecho penal económico se dice asume cierto riesgo-beneficio de que va a obtener una ganancia, ¿no? Arriesgando, por ejemplo, las posibilidades de ser descubiertos. Por ello es que la tentativa será una circunstancia que aparecerá en el camino o dentro del inicio de la acción delictiva. Las tentativas también se pueden decir que existen tentativas idóneas, inidóneas, acabadas e inacabadas. Bien, cuando decimos tentativa idónea, es que la acción del autor en las circunstancias, ¿no? Que fue realizada pudo llegar a la consumación. Por ejemplo, el veneno aplicado a la víctima no lo mató. ¿Por qué? Porque se realizó un lavado en el estómago. Esta, por ejemplo, es una tentativa idónea. Tentativa idónea. Y la inidónea, cuando la acción jamás hubiera podido consumar. Ejemplo, suministrar agua en vez de veneno. Allí, por ejemplo, ¿no? Es una tentativa inidónea. Lo que sucede es que la dogmática ha tratado de encontrar respuestas a este tipo de posibles situaciones que se podrían desencadenar, ¿no? Y la tentativa inacabada, cuando se ha comenzado una ejecución de un plan delictivo, ¿no? Y que el resultado se obtendrá mediante etapas sucesivas, faltando realizar algún acto necesario para consumar el delito. Ejemplo es, el autor ha colocado una bomba o un dispositivo y debe ser accionado más tarde. ¿Ya? Además, tentativa acabada, cuando el autor ha hecho todo lo necesario para consumar, estando solo pendiente la producción. Estando solo pendiente, cuando digo del resultado. Por ejemplo, se coloca una bomba que explota automáticamente una hora después. Entonces, esta diferenciación lo que va a ayudar es resolver los problemas que se puedan generar en circunstancias de la vida real, ¿no? Existen también otras teorías en cuanto a la tentativa. Esta es la teoría individual objetiva, la teoría moderna. Esta teoría, por ejemplo, individual objetiva, es una teoría moderna que combina elementos objetivos, de acuerdo a la cual se debe, en primer lugar, tener en cuenta el plan del autor. El plan del autor, grado de peligro cercano, que para el bien jurídico representa la acción realizada. Por ejemplo, acercarse a la víctima es un acto preparatorio, salvo que hacerlo para disparar el arma forme parte del plan del autor, caso el cual debe ser apreciado como un acto de ejecución. Bien. La tentativa es punible desde que hubo comienzo de la ejecución y que ésta sea dolosa y se trate de un delito
que consumarse se producirá un resultado. ¿Bien? Bien, eso es básicamente sobre la tentativa, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar con con otra categoría del delito que viene a ser también importante, que es la culpabilidad. Habíamos hablado sobre la acción, juridicidad, antijuridicidad, la antijuridicidad versus medios de justificación, y lo que corresponde es la culpabilidad. ¿Bien? La culpabilidad, última de las categorías del delito, se puede decir que es un conjunto de condiciones que permiten declarar a alguien como culpable, ¿bien? O responsable de un delito. Porque, ojo, ahí estamos hablando de la culpabilidad como categoría, no como principio, ¿bien? Y podemos decir, por ejemplo, que culpable es aquel que pudiendo, ¿no? No sea motivado ni por el deber impuesto por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción a ella. Decía Basigalupo, ¿no? A ver, aquí tiene su audio prendido por ahí. Podemos decir que la culpabilidad también, como lo explica Zaffaroni, es el juicio necesario para vincular en forma personalizada al injusto a su autor. ¿Bien? Y en su caso, operar como principal indicador de la máxima de la magnitud del poder punitivo que puede ejercer sobre él. En concreto, también, estos son conceptos teóricos, por ejemplo, que se recoge tanto de Basigalupo, de Zaffaroni, Muñoz Conde, ¿no? Que dan respuesta conceptual a esta categoría. No obstante, podemos nosotros hacernos la interrogante en qué condiciones la realización no justificada del tipo es reprochable. Los elementos que integran, por ejemplo, la capacidad en la que se funda la culpabilidad son la posibilidad de conocimiento de la desaprobación jurídico-penal del acto, la posibilidad de motivarse de acuerdo a ese conocimiento. Bien. Dentro de esto, por ejemplo, de la culpabilidad, existe lo que conocemos como culpabilidad personal y culpabilidad por el hecho. Por ello, la culpabilidad como categoría también bastante importante se rige por el principio Fenanos alios cum sos tenet autores, lo que significa en todo caso la posición más aceptada sobre la culpabilidad viene a ser en todo caso el derecho penal que nosotros somos parte de nuestro sistema jurídico, es el derecho de hecho, ¿no? Y que los delitos, si bien son personalísimos, atribuibles, yo no puedo encargar que lo procesen penalmente por un hecho que hago yo a mi hermano, ¿no? O a mi primo, o a mi tío. Pero la persecución debe ser por el hecho cometido. ¿Bien? Por el hecho. Entonces, los elementos, por ejemplo, que integran la capacidad en la que se funda esa culpabilidad, como he sostenido, es la posibilidad de conocimientos de la desaprobación jurídico-penal del acto. Tiene que estar también, cuando hablamos de la culpabilidad del acto versus la culpabilidad de autor, es cuando se toma en cuenta la actitud del actor frente a la acción típica y antijurídica cometida. Bien,
o sea, a la actitud, al acto propiamente. Cuando hablamos también de culpabilidad de acto, se excluye el comportamiento anterior o posterior al hecho. Por ejemplo, ebriedad, vagancia, condenas anteriores. Esos elementos son comportamientos, ¿no? Que no significa o que no alteraría a la ejecución de un acto, sino son elementos, si bien anteriores o posteriores. Existe, por ejemplo, el principio filosófico fundamental, libertad de voluntad. Todos los hombres son libres de decidir por o contra el derecho. ¿Bien? Además, la retribución como teoría de la pena. Eso, por ejemplo, es lo que responde a una de la culpabilidad de acto. La culpabilidad de autor será cuando se responsabiliza al hombre por su conducción de vida. Se estigmatiza al hombre, ¿no? La persona. Se juzga la conducta del autor antes y después del hecho. Este es producto de su personalidad. Principio filosófico fundante, determinismo. El hecho es un síntoma de la personalidad del autor. Prevención especial como teoría de la pena. Así como otras categorías señaladas, estudiadas anteriormente, también la culpabilidad ha sufrido evolución, ¿no? En sus conceptos. Así, por ejemplo, existen teoría psicológica y teoría normativa de la culpabilidad. Tanto Bacigalupo, Muñoz Conde y Roxin, ¿no? Han ido diseñando, y Bacigalupo dice, por ejemplo, teoría psicológica, dice que el dolo y la culpa, el dolo y la culpa son especies de la culpabilidad en la teoría psicológica. Y en la teoría normativa, la reprochabilidad. ¿Bien? Del autor, ¿no? Reprochabilidad, conforme a la teoría normativa. O sea, así como existe una teoría psicológica del dolo y la culpa, cuando hablamos de dolo, por ejemplo, hablamos del comportamiento de este ciudadano, ¿no? De la intencionalidad del crimen, conforme también a la intensidad de dolo que asigna a su conducta, dolo directo, indirecto, dolo eventual, por la cual se ha ejecutado dicho hecho. Y la culpa también existe también por un tema psicológico, según Bacigalupo, la culpa consciente, la culpa inconsciente, tiene que ver con un tema de la psicología, ¿no? La teoría normativa propuesta por Frank en 1907 es la reprochabilidad del autor. Para Muñoz Conde, se basta solo ¿no? en la descripción inicial sobre la culpabilidad, como lo ha señalado, es un conjunto de condiciones que permite declarar a alguien como culpable o responsable de un medio, ¿no? Básicamente es un concepto genérico sobre la culpabilidad. Y la insuficiencia del concepto de culpabilidad tradicional de Roxin, por ejemplo, el concepto psicológico al normativo de culpabilidad, critica el concepto normativo de culpabilidad. Esta, por ejemplo, la teoría psicológica de la culpabilidad, según ello, conceptúa que es la relación psicológica entre la conducta y el resultado. Bien, el injusto vendría a ser el elemento objetivo y la culpabilidad
subjetivo, dolo y culpa. Y la teoría puramente normativa, la culpabilidad, por ejemplo, viene a ser un reproche al injusto del autor. Para ello existen condiciones, como es la posibilidad de comprender la criminalidad del acto o gozar de un ámbito de autodeterminación suficiente. Y la crítica señala sobre esta teoría puramente normativa la imposibilidad de mostrar empíricamente la autodeterminación, ¿no? La autodeterminación. Bien, ahora vamos a terminado estas tres categorías del delito. Siempre es más corta el tema del delito, la categoría de resultado, la categoría que más es discutible por sus variantes y por los elementos que van a comprender es la tipicidad. ¿Sí? Hemos estado dos sesiones de tipicidad. Y hoy, estimados amigos, vamos a pasar, colegas, a delitos, conforme a nuestro temario de este diplomado. Vamos a comenzar a tocar el delito contra el patrimonio, los delitos contra el patrimonio. Es amplio, el delito contra el patrimonio. Dentro de ellos se encuentra hurto, robo, estafa, extorsión, chantaje, también usurpación, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el delito más usual de ¿no? Catálogo de delitos contra el patrimonio, que es el hurto simple. En nuestro Código Penal está, lo tipifica el artículo 185, lo cual su definición o la prohibición legal no señala que o sea, cualquier sujeto, no requiere de una condición especial. Dice, el que puede ser cualquiera. Para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Bien. Se equiparan a bien mueble, por ejemplo, cuando hablamos de bien mueble, también energía eléctrica, el gas, el agua, cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, ¿sí? Así como el espectro electromagnético. ¿Cuál es el alcance de esta descripción? Lo que significa el delito contra el patrimonio, y los efectos del delito del sujeto activo, va a estar orientado a un bien jurídico protegido. Este bien jurídico protegido no es la vida, no es el cuerpo, no es la salud, sino viene a ser el objeto del delito un bien inmueble. Puede ser un objeto como un celular, puede ser una televisión, un instrumento musical, un libro valioso, ¿bien? Y ese objeto, una de las características, por ejemplo, es que debe tener un valor también pecuniario, ¿no? Un valor. Así como la doctrina jurisprudencial ya ha determinado, ha señalado de que tiene que también debe de demostrarse la preexistencia del bien. Además también de la preexistencia de su carácter, de su origen, tiene que tener un origen lícito también, ¿no? Aunque no siempre se llega a determinar ello, porque cuando se comienza a perseguir un delito, cuando la justicia despliega un proceso contra una persona que ha hurtado, muchas veces se orienta solo en ese delito. Quizá en el camino se puede descubrir que el bien, el supuesto objeto del delito, provenía de un origen ilícito también. Podría darse el caso, ¿no? En el hurto, entonces, como hemos desarrollado la parte general y hemos podido comprender
sobre lo que viene a ser tipicidad. Bien, tipicidad, hemos hablado de tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Esto era a efecto de que cuando ingresábamos a la parte de derecho penal, parte general, o a abordar tipos penales, en este caso como el delito contra el patrimonio, sus variantes, tipos que existen en nuestro Código Penal, sea de mejor manejo, ¿verdad? En la tipicidad objetiva de hurto simple, que viene a ser el tipo base, se configura, dice el delito, cuando el agente se apodera. Tiene que existir apoderamiento. Pero un apoderamiento legítimo, no, ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno. ¿Bien? Dice sustrayéndolo del lugar donde se encuentra con la finalidad de obtener un provecho económico, siempre y cuando no haya utilizado violencia o amenaza contra las personas. Cuando el legislador dice, siempre y cuando no haya utilizado violencia o amenaza contra las personas, nos está haciendo entender de que si utilizó amenaza o violencia, ya no configura el tipo penal, materia de estudio, sino inmediatamente dará paso a otro tipo de delito, ¿no? Como es robo. Bien, continuemos en hurto. ¿Y cuáles son las acciones, por ejemplo, ¿no? Que son reprochables en hurto? La acción de apoderarse, por ejemplo, ilegitimidad del apoderamiento, se apodera pero ilegítimamente. Acción de sustracción, ¿bien? ¿De qué? De un bien mueble, son las condiciones. Valor del bien mueble, tiene que tener un valor ese mueble, ¿bien? Para que sea percibible. ¿Qué más? El bien tiene que ser parcialmente ajeno y provecho económico. Bien, el apoderamiento significa hago mío lo que no me pertenece. Ilegitimidad del apoderamiento es, obviamente, que desnaturalizo el orden, el respeto por las cosas ajenas y lo hago legítimo, algo que no está permitido por la ley, ¿no? Sustrayéndolo de su lugar donde se encuentra para un provecho personal. Y tiene que ser un bien mueble, ¿bien? En hurto simple. Un bien mueble. Ya no se puede. ¿Por qué exige que sea un bien mueble? Porque tiene que ser, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros, sobre recae, por ejemplo, la acción recae sobre, por ejemplo, energía eléctrica, el gas, el agua. En este caso, esos servicios lo aprovechan legítimamente. Pero cuando hablamos que el hurto simple debe ser sobre bien mueble, es porque el legislador ha previsto que pues, no puedes hurtar una casa, porque aquí lo que se trata es de sustraer, cambiar de lugar original, ¿no? Ilegítimamente para tener un provecho de ese objeto. ¿Bien? No podría, por ejemplo, hurtar una piscina, ¿no? Tiene que ser algo que pueda ser variable de su ubicación. Y dice un bien parcialmente ajeno. Parcialmente ajeno. O sea, yo me puedo hurtar yo mismo y denunciarme a mí mismo. ¿Sabes qué? Edgar lo hurtó a John. Yo me llamo Edgar John. ¿No? Dice, tiene que ser parcialmente ajeno. Puede ser que dentro de mi familia puedo denunciar a los que viven conmigo por haberme hurtado. Creo que me ha hurtado. Bien, parcialmente ajeno, comprendido, ¿no? Provecho económico. Una de las características o condición de la acción para que se configure el tipo hecho económico. Alguien podrá hurtar algo sin necesidad de un provecho económico. O sea, el objeto del delito
debe estar revestido por un valor, por cierto valor. Por ejemplo, la luz, la corriente eléctrica, el agua, ello, por ejemplo, tiene un valor, un costo. El luto simple también nos dice que es un bien jurídico, es un delito que se punible en protección de bienes jurídicos, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio, para que constituya un delito, el monto debe superar la remuneración mínima vital, ¿no? Eso era una tradición jurídica de que, de no ser así, ya no se podría considerar delito, ¿no? Sería una bagatela, una falta. O sea, eh, a pesar de que sigue cuando hablamos de conductas, reproche de conductas, a pesar de que el sujeto realiza una acción típica, antijurídica y culpable, bien, de repente cierta característica de su acción no lo hace punible, en todo caso perseguible como delito, pero sí puede ser perseguible como falta. Bien, por eso no todo delito será sancionado, por ejemplo, punto famélico, por ejemplo. Eso lo hemos visto en la teoría del delito, ¿no? Al inicio. Otra característica del hurto es que el sujeto pasivo, o sea, el agraviado, el poseedor legítimo del bien, el propietario, puede ser también una persona jurídica. Bien, como abogados sabemos que vas a poder de repente en algún momento representar como agraviado a Metro, a Totus o a lo demás cadena de tiendas por departamentos, supermercados, porque dice que alguien, los trabajadores o los clientes, ¿no? Agarraron unos productos y superaron esa cuantía. Y entonces, aquí sí, por ejemplo, el agraviado será una persona jurídica, ¿no? Una persona jurídica. El sujeto activo sí no requiere una distinción especial, será cualquier persona natural, ¿no? Y eh, es quien realiza la acción típica del hurto. En la tipicidad subjetiva del hurto es el injusto penal, mentalmente doloso, además de intención de la gente de obtener un provecho. Habíamos dicho que eh, la tipicidad subjetiva, ¿no? O dentro de la teoría del delito, cuando hablamos de la elementos objetivos y subjetivos, hablamos del dolo, por ejemplo, del dolo, de actuar con dolo, cierta conducta, y pertenecía al elemento subjetivo del tipo. Y ello se descubría luego de haber encontrado, por ejemplo, los elementos objetivos. Por ejemplo, que se haya descubierto el objeto del delito dentro de la mochila de una persona, ¿no? Entonces se deducirá cuál ha sido la forma de su obrar. ¿Bien? Bueno, hay que entender que con estos delitos no se actúa por culpa, son delitos netamente dolosos. O sea, debe existir conocimiento y voluntad internalizada por la gente, el sujeto activo del delito, de querer apoderarse, pero sacar, además de ello, no solo apoderarse por apoderarse, porque un celular ajeno en mi bolsillo no me da ningún tipo de provecho, a menos que yo exija el provecho, y eso es venderlo.
¿sí? O usarlo. Esa es una variabilidad de hurto también que vamos a ver. Este delito de hurto en la vista de la antijuridicidad se verificará si efectivamente antijuridicidad, ya habíamos hablado de la tipicidad objetiva subjetiva, y aplicando lo aprendido en teoría del delito, podemos decir que la antijuridicidad era la conducta contraria a la norma por parte del sujeto. En fin, aplicamos a hurto y decimos que la antijuridicidad de la conducta en el delito de hurto se verificará si efectivamente se ha lesionado al derecho. ¿Al derecho de qué? De propiedad y demás, si no concurre alguna norma permisiva o causa de justificación. Bien, causa de justificación. Habíamos hablado de causa de justificación, error de tipo vencible, invencible, error de prohibición, culturalmente condicionado, ¿no? Y otros, por ejemplo, legítima defensa, estado de necesidad. Eso se analizará si se actuó, si adolece, si subsiste algún medio de justificación que haga saber de que el ciudadano tal agarró las cosas, pero no tenía conocimiento, el conocimiento ¿no? Delictuoso de su acto. Eso es el análisis antijurídico de hurto. La culpabilidad, por su parte, en el hurto se busca determinar si tal conducta es atribuible o imputable a la gente. Mayor de edad, por ejemplo, 18 años, y no sufre anomalía psíquica y saber que su conducta era antijurídica. O sea, si bien el delito exige que sea típico, antijurídico y culpable, ¿no? Y entonces, en ese orden, se irá analizando si para realizar la conducta antijurídica este ciudadano, ¿no? Hizo, o sea, era imputable o no era imputable, tanto, por ejemplo, por grave anomalía psíquica, por la edad, también puede ser inimputable por la edad, y de esa forma también se pueden deslindar responsabilidades. La consumación en hurto simple se da en la medida que el sujeto activo tiene el apoderamiento y la posibilidad de disponer del bien. Se consuma el delito. ¿Bien? Así como se ha señalado, las fases del delito concluye con la consumación. Se perfecciona el delito cuando el sujeto activo, o sea, quien realiza la conducta de hurto, se verifica el apoderamiento y la posibilidad de consumar ese bien. O sea, de disponer del bien. Se encontró al sujeto tal que habría sustraído una laptop de marca Apple, ¿no? Y ya estaba a punto de venderlo, ¿no? Entonces, el sujeto ha consumado el delito, realiza los elementos de la acción y ya incluso se encontraba por vender ya el bien sustraído, ¿no? Como ciertos delitos, pero aquí en este tipo de delito de hurto es aplicable la tentativa, ¿sí? Aplicable la tentativa cuando la gente suspende, sea voluntariamente o por causas extrañas a su voluntad. Inicio de la acción y mínima disponibilidad del bien hurtado. Esto es, en el metropolitano, sube dos ciudadanos y de pronto ven hablando por teléfono a un pasajero, ¿no? A un
cotidiano viajero, después del trabajo a las 7 de la noche, o sea, durante la noche, y suben al metropolitano los sujetos y marcan a la víctima y le arrebatan el celular. Bien, ante la turba, tratan de huir por la otra puerta, pero no abre la puerta, y entonces los pasajeros lo que hacen es, ¿no? Los, los agarran, los golpean y los ponen a la disposición de las autoridades. Se detiene el metropolitano y llaman a la policía y los dos sujetos serán detenidos, ¿no? Le dice que el celular ha sido hurtado, pero ahí está el celular, logró recuperar, un poco raspado, golpeado, ¿no? Se va y pone la denuncia y el fiscal dice que es un hurto en grave tentativa. ¿Por qué? Porque no se llegó a cumplir la fase, la consumación. O sea, el sujeto no ha llegado a tener la disponibilidad del bien hurtado. Si bien realiza la acción de apoderamiento, ¿no? Porque le arrebató el teléfono sin violencia ni amenaza, obviamente, pero pudo recuperar. Y por una situación eh, exterior a él, o sea, diferente al mismo sujeto que ha hurtado, ¿no? Sino por los viajeros, por los pasajeros. La penalidad para este delito es no mayor de 1 ni mayor de 3 años pena privativa de libertad. En fin, entonces, para la configuración del delito de hurto es necesario que se cumplan con los tipos objetivos subjetivos contenidos en la norma penal. Por ejemplo, así el hurto constituye en tomar una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño. Bien, además debe existir un apoderamiento. Esto presupone que es una situación de disponibilidad real a la anterior, que se vulnera tomando el agente en una posición igual o en todo la de un propietario. De pronto se apropia del bien, se hace del bien y toma el lugar del propietario, y pretende disponer de él. Esa es la conducta, básicamente. Además que el objeto sobre el cual recae la acción del delito, celular, por ejemplo, ¿no? Es un bien mueble ajeno, ¿sí? Mueble ajeno. Además debe existir doble. Ya habíamos dicho que el hurto no hay por culpa, ¿no? Es doloso. Por ello, se entiende que el sujeto tiene voluntad de conciencia, conocimiento y voluntad de realizar el injusto penal de hurto. Y por último, además se debe exigir el ánimo de obtener un provecho propio. Se debe. ¿Y qué es esto de provecho propio? No es otra cosa más de obtener un beneficio de un bien de la cual se ha apoderado legítimamente, ¿no? Y ese deseo debe ser observable, verificable, ¿no? En conocimientos objetivos. Más adelante. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de obtener un beneficio, no necesariamente puede ser vender un celular, ¿no? Como también señalado, el hurto también se manifiesta mediante el uso, en todo caso, ilegítimo de por ejemplo, el agua o la electricidad, ¿no? Se puede realizar uso, ¿no? Un beneficio propio. Por ejemplo, en la doctrina se dice los elementos subjetivos solo pueden ser objetos de prueba indirecta. ¿Sí? De prueba indirecta. Pero es preciso señalar y probar los hechos básicos que conducen a la afirmación
del dolo. Lo dice el recurso de nulidad 347/2004 definido. Bien, eso es la descripción del tipo penal de hurto. Bien, es la descripción necesaria. Hurto simple. Y el hurto agravado, obviamente, subsiste para que sea agravado ciertas características en donde le van a dar mayor reproche, por lo cual también mayor penalidad, ¿no? El artículo 186 del catálogo penal dice: el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años si el hurto es cometido en casa habitada durante la noche mediante destreza, escalamiento, destrucción, rotura de obstáculos, con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado. Esas características le agravarán la pena. Además, sobre bienes muebles que forman parte de un viajero, mediante el concurso de 2 o más personas. Esto, por ejemplo, sobre los bienes muebles que forman equipaje del viajero, si es un agravante, se han dado circunstancias en que pues ser que el sujeto activo realice un viaje y lleve en su equipaje elementos necesarios, dinero, enseres, ropa, por ejemplo, para ciertas condiciones climáticas, y que se encuentre al sujeto activo que habría hurtado a sabiendas que este ciudadano estaba viajando por de repente por las condiciones en que el contexto en la que la víctima ha sido presa de este hurto, es que el legislador ha convenido en agravar la pena. El artículo 186 también nos dice que la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años. Si el hurto es cometido por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar los delitos, a perpetrar estos delitos. Bien, si bien el margen punitivo es más alto, de 4 a 8 años. Además, sobre si este sujeto activo actúa sobre bienes, comete el hurto sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación, mediante la utilización del sistema de transferencia electrónica, del fondo de la telemática en general, o la violación del empleo de claves secretas. Bien, cuando o colocando a la víctima o sus familiares en grave situación económica. Además, con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos. Bien, no es ajeno a estas situaciones, a agravamiento de la pena en situaciones en donde se ha descrito que podrían, sí, realizarse, ¿no? El artículo 186 nos dice o prohíbe, diciendo que la pena no será menor de 8 ni mayor de 15 años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar estos delitos, que normalmente no se realiza, ¿no? Este agravamiento, no he visto muchos casos en donde se le ponga tanta pena, ¿bien? Como el hurto simple, el hurto agravado también exige tipicidad objetiva. Para la tipicidad objetiva, que viene a ser elementos descriptivos del tipo, elementos normativos, ¿no? Que debe realizar el sujeto para poder estar dentro de esta imputación y pueda subsumir su actuar al tipo, a este tipo específico de agravado.
se requiere la presencia de la totalidad de los elementos típicos, ¿bien? Del hurto base, o sea, del tipo base, menos el valor pecuniario. Importa más el modo como se realiza la sustracción, ¿bien? El apoderamiento y el valor referencial del bien. Lo que aquí pretendemos señalar es que si bien en el tipo base, que la pena es ínfima, de 1 a 3 años, exige no las condiciones de la acción, el valor supere a una remuneración vital para que pueda ser perseguible como delito, ¿correcto? O sea, la norma no exige, no punible la conducta solamente, sino debe, el mismo objeto del delito debe superar un valor pecuniario específico a efecto de que pueda ser perseguible, si no, se cree pues que se vulnera el principio de lesividad, bien, que debe subsistir cuando se interpreta o cuando se realiza este trabajo de imputación o de persecución penal sobre la lesión a un bien jurídico, pues a un bien jurídico. Para ello, el reproche también debe ser comprendido, vinculado, si hubo grave puesta en peligro, ¿no? Y si existió mucha lesividad sobre el bien jurídico. En cambio, en el hurto agravado es diferente. Aquí prepondera el modo de realizar la acción típica, ¿no? O sea, realizar el hurto. Y ya no importa el valor referencial del bien. Bien. El bien jurídico protegido en hurto agravado es el patrimonio. En agravado, ¿no? Y el sujeto pasivo, cualquier persona natural o jurídica que haya sido amenazado o que haya sido víctima del actuar delictuoso del sujeto activo en hurto agravado. Persona jurídica, cuando hablamos del sujeto, por ejemplo, de que se cometa el hurto sobre bienes de valor científico que integren el patrimonio cultural de la nación, ¿quién será el sujeto pasivo? O sea, el agraviado. Consideramos el Estado, ¿sí? El patrimonio cultural de la nación, el Estado, el Ministerio de Cultura, ¿sí? El Ministerio de Cultura, que antes era el Instituto Nacional de Cultura. Bien. Entonces, el sujeto activo, sin embargo, para el delito de hurto agravados, cualquier persona natural o grupo de personas naturales y nunca jurídicas. ¿Sí? Nunca jurídicas. O sea, esa es la exigencia legal que el legislador ha previsto. Cualquier persona natural o grupo de personas, hemos dicho de que pueden actuar dentro de una organización destinadas a cometer delitos, ¿bien? O bandas también. Y la tipicidad subjetiva, como también la forma válida de imputar, de atribuir el delito, no dice que el impuesto penal es netamente doloso, subsiste la del tipo base. Además, la intención de la gente es de obtener un provecho. Eso siempre va a estar ahí, ¿no? Presente. El agravante, por ejemplo, las agravantes referidas a la forma ventajosa con que procede el sujeto activo, es, por ejemplo, la casa habitada. ¿Y a qué se refiere con casa habitada? Aquella que está en evidente uso como hogar o lugar de, eh, de estar, o sea, de una persona por sus usuales
integrantes, ¿no? Aunque en alguna oportunidad no necesariamente tienen que estar dentro de su hogar. Puede ser que hayan salido, pero la situación concreta es que esa casa es habitada y como es natural, eh, las personas salen a realizar sus labores cotidianas y puede ser que ha sido aprovechado ese momento. El agravante durante la noche es las circunstancias de la noche, entendida como lapso de tiempo en la cual falta sobre el horizonte la claridad de la luz solar. Ello, por ejemplo, entiendo, debe, por ejemplo, ello a un buen, a un entendimiento más racional. No estoy tan de acuerdo en algunas circunstancias que se pongan como agravantes. Y también la Corte Suprema en algún momento lo ha señalado y algunos jueces en la sustantuación de procesos también han corregido durante el proceso, por ejemplo, en alguna etapa se puede solicitar de que sea aclaramiento de ello, porque si bien subsiste es como agravamiento en nuestro catálogo penal, eh, dentro del artículo 186, de hurto agravado, cuando dice durante la noche, pero esto no tiene que estar referenciado por un tema de horario, ¿bien? Se presupone de que si el hurto se realiza a las 7:30 de la noche, ya falta sobre el horizonte la claridad de la luz solar. Pero ¿qué horizonte? Por ejemplo, si se realiza en un centro comercial con una infinidad de dicroicos de luces HD, claridad existía. Esto más pudo haber estado quizá relacionado, porque hay que ver que esto, el hurto no ha cambiado tanto el código penal del año 1924. En aquella época pues se requeriría, ¿no?, el oscurecimiento que era por completo en la ciudad todavía, ¿no? En estos tiempos eso tiene que ser regulada por una interpretación un poco más, eh, más lógica, ¿no?, al criterio ya de los juzgadores. El agravante mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. Este hurto mediante destreza se configura el agravante cuando el agente ha realizado la sustracción del bien sin que la víctima lo haya advertido o se haya enterado, sino después de caer en la cuenta que le falta el bien, ¿no?, debido a que la gente actuó haciendo uso de sus habilidades, maña, arte, pericia, agilidad o ingenio especial. ¿Bien? Yo veía un programa en Roma, Italia. Había un sujeto un especialista en hurtar billeteras. ¿Bien? Era especialista. Y a este sujeto le hacen una entrevista, un récord, ¿no? Era una revista de récord de crímenes. ¿Cómo era posible su destreza para sacar las billeteras a quien se la proponía? Tenía un don súper especial. El sujeto vivía de ello. O sea, el día a día era de hurtar carteras, billeteras. Tú te tocabas con él en la puerta del autobús, del taxi o del supermercado, en lugares concurridos, y bastaba que te tocase para que ya haberte sustraído la billetera, el reloj, anillos. O sea, lo hacía con todo, ¿no? Anillos, relojes. Y la prensa, en este caso el reportero internacional, le ha afirmado, le ha seguido, se han mimetizado en esa población, y es cierto, tenía esos dones especiales, ¿no? Y es, como dice la norma, pues aquí, en hurto grabado, mediante destreza, escalamiento, destrucción o ruptura de obstáculos. En este caso era destreza.
Bien. Hay quienes usan el talento, ¿no? Para el mal. Cuando hablamos de escalamiento, es con la intención de sustraer o apoderarse ilícitamente del bien mueble o total o parcialmente ajeno. Esto es superando un obstáculo, por ejemplo, corporal. Los obstáculos dispuestos como defensas preconstituidas, de acercamientos o protección del bien. Por ejemplo, las mallas que tienden, las rejas, las paredes. Hay quienes, algunos amigos de lo ajenos, pues no le va a representar obstáculo alguno, ¿no? Entonces, eh, hay posibilidad de que puedan trepar esa pared para poder apropiarse de los bienes que estaban dentro. Esto es, por ejemplo, mediante el uso de un esfuerzo considerable, ¿no? Lo que aquí, por ejemplo, y gran agilidad, lo que aquí el legislador ha pretendido es que ya no se trata de un simple sujeto activo, que podemos llamarlo así, un delincuente novato que actúa como probar suerte. No, sino este sujeto tiene cierta destreza especializada, por ejemplo, en trepar o destruir obstáculos, por lo cual el legislador ha considerado que este está muy especializado y debe ser abordado, debe existir la penalidad agravada, porque si se especializan más en ello, entonces también la norma despliega su reproche, mayor reproche. Cuando dice hurto de destrucción, roturas de obstáculos, es cuando el sujeto activo destruye, inutiliza las defensas o la medida de las protecciones que preconstituidas del bien mueble. Bien, del bien mueble de la que el sujeto activo pretende apoderarse. Se configura el agravante cuando el sujeto, por ejemplo, la finalidad de apoderarse ilegítima del bien, intencionalmente ocasiona la fractura, ruptura, abertura, quiebre, destrozo, desgarro de las defensas preconstituidas del bien. ¿Bien? Fracturar los cerrojos usando pata y cabra, ¿no? O, por ejemplo, perforando los pisos para poder ingresar. Eso es destrucción o rotura de obstáculos. También se han previsto los casos de hurto ocurridos con ocasión de incendio, naufragio, calamidad pública, desgracia particular de la gravedad. Ello en realidad es explicable que lejos de mostrar solidaridad se aprovecha al momento de apoderarse de los objetos. Un bus que viene, que cae en el medio de la nada, ¿bien? Los ocupantes están heridos, otros están muertos, no hay control, no hay seguridad sobre ningún bien allí. Llegan los moradores de esa zona o algunos curiosos que se detienen con el vehículo. Si bien no ejercen ni violencia ni amenaza, pero lo que hacen en vez de auxiliarlos es agarrar los equipajes, los celulares, los enseres personales de estos agraviados, de estos víctimas del accidente, y agudizan o agravan la situación ya en la que se encuentran. Eso, por ejemplo, es el hurto ocurrido por ocasión de incendio, naufragio, calamidad pública. Bien. El hurto sobre los bienes muebles del equipaje del viajero, por ejemplo, se agrava o configura la agravación de esto cuando la gente, sabiendo que su víctima es un viajero, ilícitamente le sustrae.
se apodera de su equipaje. Bien, es indiferente si la sustracción se realizó en pleno viaje o cuando la víctima estaba descansando por una escala que tuvo, pues esa, eh, esa mala actuar de los viajeros, por ejemplo, de que ven que su compañero de viaje está durmiendo, y típico de los que bajan en paraderos informales, ¿no? Se van con la mochila ajena. En esto se entiende que el viajero es la persona que no está en su lugar de domicilio, ¿no? Sino en otro lugar donde tiene lo básico, lo indispensable, lo necesario, documentación personal, y el no portar, por ejemplo, documentos podría representar riesgos, razón por la cual se justifica el agravamiento en ¿no? En este tipo de hurto. Mediante el concurso de dos o más personas. Esto sí es de la vida común, la cual se perpetra con el concurso de dos o más personas, se produce cuando los agentes se apoderan de un bien mueble, ¿no? Entonces, es preciso señalar que entre los coautores debe existir un mínimo acuerdo de perfeccionar el hurto. No obstante, tal acuerdo no debe connotar permanencia en la comisión de este tipo de delitos. Pues en tal caso estaremos ante una banda que configura otra agravante diferente a la que venimos señalando. Bien, así es. El último acuerdo plenario, el acuerdo plenario 6/2019, señala o hace referencia, por ejemplo, a los integrantes, a lo que es banda, la diferenciación entre banda y organización criminal. Y cuando dice en banda, hace una descripción. Una de las características es que, si bien no existe permanencia en el tiempo, más que estos delitos son habituales, son repentinos, ¿sí? Pero en banda sí exige que la unión de estas personas de manera más informal que en una organización criminal, porque en el tema de banda no existe un tema de perpetualizar la banda o el compendio de sus integrantes, no se trata de realizar delitos, pero debe existir para agravamiento, en todo caso para la subsistencia ya del título de banda, es que eh, dicho grupo de personas, dice la Corte Suprema, que debe estar comprendido en varios delitos, ¿no? O sea, su objetivo es realizar delitos de esta naturaleza, pero están agrupados con esas finalidades. Cuando dice por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar los delitos, el agravamiento en hurto, estamos frente a un agravante por condición o cualidad de agente. Habíamos dicho que algunos el delito es personalísimo, es punible el acto, bien, pero que en ciertas circunstancias se agrava cuando alguna condición o cualidad reviste a un sujeto, ¿no? Esto es, por ejemplo, como está en el inciso segundo del artículo 186, la existencia de la organización criminal destinada a cometer hurtos y luego el que sea integrante de la misma. Ello significa que la organización tiene jerarquía, reparto de roles, permanencia en el tiempo y estructura orgánica. O sea, son una modalidad ya más especializada. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. A esto, por ejemplo, los bienes de valor científico tienen que referirse a productos de investigación capaces de ser registrables, ¿no? En lo referente
a que integre el patrimonio cultural, por ejemplo, es más fácil de identificar, pues para ello, dicho elemento previamente debió haber sido declarado como tal, patrimonio de la nación, previamente, ¿no? Por principio de legalidad. El fundamento de este agravante, por ejemplo, radica en su importancia y significado de los bienes objetos del hurto para el desarrollo científico del país y por su legado histórico, artístico, cultural de los mismos. El legislador ha previsto ello también con la finalidad de que hay que entender de que un patrimonio cultural de la nación, el Estado es el agraviado, eh, y cuando el objeto son bienes de valor científico, van a lesionar, va a haber una mayor amplitud de lesión, ¿no? Incluso en valores también casi incuantificables. Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general, o la violación del empleo de claves secretas, ese tipo de hurtos contemporáneos. Hoy en día también, con el adelanto de la tecnología, se hacen transferencias de dinero y pagos solo desde un dispositivo móvil. Ello también han traído consigo ¿no? el apoderamiento de personas con talento para este tipo de acciones, ¿no? Y apoderarse de esta forma un patrimonio ajeno. Se ha visto, por ejemplo, el uso de dispositivos que permiten copiar las claves secretas y luego hacer operaciones de dinero, de retiro de dinero, ¿no? De ahí que al existir nuevas formas de comisión del delito, el legislador se ve en la necesidad de agravar, de penalizar estas nuevas conductas. Caso, ¿no? De la trabajadora de un banco que había realizado estos retiros, ¿no? El concepto, por ejemplo, de hurto agravado, la noción de banda importa una pluralidad de agentes activos reunidos para planificar, dirigir y efectuar una empresa de carácter delictiva, ¿no? Lo cual supone, dice, una presencia de jefe, quien ordena a otros que obedecen, a fin que se realicen los actos ilícitos y repartirse de acuerdo a sus responsabilidades el botín, el producto del acto ilícito. El expediente 240, 240-87 en Lima, por ejemplo, explica en el Código Penal, en la jurisprudencia, en la página 289 y 291 sobre este tipo agravado, colocando a la víctima y a su familia en grave situación económica. Esto, por ejemplo, se presenta el agravante cuando la víctima o la familia depende directamente de aquella. Como consecuencia, el hurto se ha quedado desprovista de los recursos económicos indispensables para satisfacer sus necesidades y de su familia. Esto también, claro, en su momento, debe ser probado, ¿no? Debe ser probado y conforme a ello, pues se le planteará el agravamiento. Y como último agravante, el empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos. Se entiende de materiales explosivos, por ejemplo, a todas aquellas sustancias que tienen compuestos químicos, ¿bien?, susceptibles de generar explosión, o sea, dinamita, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser de dos formas, provocado o accidental. En tanto, por ejemplo, artefactos explosivos son todos aquellos diseñados para hacer explosión y generar efectos
destructores. La agravante, el fundamento del agravante en este caso es la peligrosidad de los medios empleados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si bien el agente se propone romper un obstáculo con un artefacto explosivo, por ejemplo, romper la puerta trasera de un banco, empero que en dicho actuar, en dicha circunstancia, podría poner en riesgo otros bienes jurídicos, como es, por ejemplo, la vida, la integridad física, mental de las personas, ¿no?, que se encuentran circunscritas como vivienda al lado de esa entidad financiera. Bien, además, ello también, si bien como bien jurídico de mayor valor, la vida, la salud mental, también puede lesionar patrimonialmente a otros, a terceros. Ello justifica que sea considerado como un agravante de hurto. El agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar delitos. Aquí se prevé la conducta del líder de la organización, ¿no? O sea, una cualidad especial que se requiere. Tiene que ser líder, tiene que ser probado. Una cualidad, se persigue la cualidad de la gente. Para determinar ello, estamos ante una organización delictiva. El operador jurídico deberá verificar, o sea, el fiscal o el juzgador en su momento tendrá que verificar si ésta tiene cierta permanencia en el tiempo y existe separación de funciones o roles entre sus integrantes. Por ejemplo, ánimos socios, ánimos, como dice Roxin, ¿no? Tiene que haber, o el sujeto actúa como entendido de ser parte solamente de la acción del evento, o el sujeto actúa con conocimiento de todo el evento. Hay dos situaciones en las que podría actuar. Lo invitan al sujeto solo para realizar cierta labor, desconociendo, por ejemplo, el hecho en general. Bien. Por ello existe, cuando se desarrolla autoría y participación, en el proceso se delimitará cuál ha sido la participación de este ciudadano para poder deslindar el mayor reproche o de repente postular un grado de participación menor que le convenga a un imputado, por ejemplo, de hurto, si se puede dar el caso, en modalidad de banda, o como en estos casos se deberá probar si estamos ante una organización delictiva. Bien, no, tampoco ya se puede decir es cabecilla, porque pues eso han dicho los demás. El agente debe estar identificado como tal y será merecedor de la sanción que ha propuesto el legislador. El artículo 187, por otra parte, el Código Penal, nos da lineamientos sobre el hurto de uso. Esto es que el que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de darle o hacer uso momentáneo y lo devuelve, será reprimido con la pena privativa de libertad no mayor de un año. ¿Bien? No mayor de un año. En esta característica o este tipo penal, el sujeto activo no tiene el ánimo de incorporar el bien que hurta a su patrimonio. O sea, se desliga, se desvincula la otra condición de la acción que es para hurto, que viene a ser la disposición del bien con fines de ganancia, ¿no? Sino que se la coge, la toma, la usa, ¿no?
y está predispuesto a devolver después de haberlo usado. Esto es que desarrolla el tipo penal de hurto debido a que se produce la sustracción. Se la lleva, ¿bien? Pero no lo quiere para su patrimonio, ni para darle a un tercero, pero atenta contra un derecho posesorio del propietario del que detenta legalmente la posesión del bien. Entender el delito contra el patrimonio, descansa su razón de ser en el derecho civil, en donde en el derecho civil pues se entiende que es propiedad, ¿no? Quién es propietario de un bien y conforme a ello, de la descripción del Código Civil, el derecho penal reprimirá a las conductas que no respetan o que no tienen respeto por los bienes jurídicos protegidos por la ley. Por ejemplo, Carlos, con el propósito de ir a una fiesta con sus amigos sin autorización del propietario, que su vecino se lleva su vehículo y lo regresa en 3 horas, esto asumiendo que su vecino de repente necesitaba el vehículo, ¿no? La conducta desarrolla, ¿sí? Despliega el acto típico, antijurídico, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque no ha contado con la permisibilidad, no le ha prestado, no le ha alquilado, no le ha vendido el bien de su propietario. El sujeto activo, cualquier persona puede realizar hurto de uso, menos el propietario ni el poseedor legítimo, ¿no? Será un autohurto. El sujeto pasivo, por otra parte, es el dueño o poseedor del bien sobre el cual recae el delito, ¿no? Objeto del delito. La tipicidad subjetiva exige dolo, no es culposo. Muy bien. Hasta aquí hemos desarrollado lo que es hurto y vamos a comenzar, hoy hay tiempo, a abordar lo que es robo. Lo que es robo, habíamos algún momento señalado que los delitos contra el patrimonio eran estos con las cuales nuestro país lidiaba ¿no? En materia judicial. Es más, un estudio del sistema penitenciario peruano se verificó los delitos contra el patrimonio como los primeros en tener cifras altas en estadísticas de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Bien, cuando hablamos de robo, estamos hablando de un tipo de delito, un tipo eh, diferente al delito de hurto, por sus propias características diferenciadoras. Esto es que el artículo 188 del Código Penal señala o reprime al que se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, aprovechándose de él, sustrayendo el lugar donde se encuentra. Ojo, hasta aquí era hurto, ¿cierto? Pero dice la norma, exige la norma, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o su integridad física. En esta descripción típica que le corresponde a robo, podemos entender de que ya no se trata de un simple apoderamiento, sino apoderamiento y disposición, como era hurto, sino se trata de un apoderamiento para disponer un bien mueble, pero con el uso de violencia. Y el uso de la violencia
¿no? De distintas formas. Esto es usando armamentos, armas de fuego, armas blancas u otras. Pero no solo dice violencia, además exige que exista amenaza, o puede existir amenaza contra el sujeto pasivo, ¿no? La cual, por un miedo, por peligro inminente, eh, por su vida, su integridad, en muchas ocasiones permitirá que que se lleven sus objetos personales o en el peor de los casos se resistirá, incluso puede sufrir consecuencias más graves. Aquí estamos, en robo estamos ante un delito pluriofensivo. Cuando hablamos de un delito pluriofensivo, estamos hablando de delitos que ya no afectan un bien jurídico, afectan varios bienes jurídicos. O existe la posibilidad. Esto es la libertad, en caso de robo, el cuerpo, la salud y la libertad. Así sea instantáneo, eres abordado por estos sujetos con armas de fuego, en grupo, o de repente con vehículos, y bajo el empleo de violencia y amenaza, te despojan. Esa es la diferencia a hurto, ¿no? Si bien la decisión del autor es de apoderarse legítimamente de un bien en hurto, pero en robo ya no solo se apodera, pretende apoderarse y disponer, sino pretende hacerlo de manera violenta, agresiva y atentando varios bienes jurídicos. Y de esa forma logrará el objetivo. La tipicidad objetiva en delito de robo se configura el delito cuando el agente se apodera ilegítimamente, ¿no?, de un bien mueble, sustrayendo del lugar donde se encuentra con la finalidad de obtener un provecho económico y haciendo uso de la violencia o amenaza. Esa es la tipicidad objetiva, o sea, se configurará el delito con la acción de apoderarse. Para ello, tendrá que, en un hecho real, tendrá que manifestarse esos elementos: apoderamiento ilegítimo. Bien. Y para ello tendrá que estar un objeto del delito, un objeto que se usó para el delito, un arma de fuego, ¿sí?, provisto de cartuchos. Bien. De esa forma existe esa vinculación para poder realizar los elementos descriptivos del tipo, elemento en la tipicidad objetiva. El bien jurídico protegido en el delito de robo es el patrimonio, la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Cuando había señalado en el delito de hurto, solo era el patrimonio, ¿cierto? En el delito de robo ya no es solo el patrimonio, sino, como bien lo he señalado, es un delito pluriofensivo, de pluralidad de posibilidad de lesiones a bienes jurídicos, como es la libertad también, porque en un momento te cierran los vehículos, te quitan las cosas, te amenazaron, te asustaron, hicieron disparos, y hubo ahí todo un suceso, ¿no?, de peligro a bienes jurídicos. El sujeto pasivo de la acción sobre quien ejerce la violencia y del delito es el propietario del bien mueble. Si me roban el vehículo con pistolas, a base de pistolas, soy el agraviado porque era el que conducía el vehículo y he sido despojado de mi vehículo con amenaza, con violencia. Es más, tengo lesiones. ¿Bien? Ese es el sujeto activo, pasivo, sobre quien se ejerció el delito, se desplegó el delito.
la violencia, la amenaza y el despojo, por último. También estos delitos se llaman delitos violentos, delitos de despojo. El sujeto activo, cualquier persona natural que nunca jurídico. Bien, jurídico es imposible que, por ejemplo, una empresa formal, que se dedica a aduanas, pues se ponga a robar, ¿no? Tipicidad subjetiva, entendido si esto es doloso o culposo, estamos ante un injusto penal netamente doloso. Además, que la intención de la gente de obtener un provecho. Eso es lo que debemos perseguir cuando se sustancie sobre la descripción del elemento subjetivo del tipo. ¿Qué pretendió el sujeto con ese actuar delictuoso, con ese actuar, con esos elementos objetivos probados? Se puede determinar a partir de ello la tipicidad subjetiva. El sujeto actuó con dolo. ¿Por qué? ¿Cómo pruebo dolo? De los elementos descriptivos normativos del tipo objetivo, realizó de esta forma. Es más, tenía cómplices que realizaron previos marcajes, reglajes, y para facilitar su posterior configuración de este delito. La antijuridicidad se verifica si efectivamente se ha lesionado el derecho de propiedad y demás, si no concurre norma alguna permisiva o causa de justificación. Dentro de la antijuridicidad se verificará que si se ha llegado o no a vulnerar el derecho de propiedad. Además, se verá si el sujeto era imputable o existía algún medio de justificación que justifique la actuación delictuosa, ¿no? O el medio delictuoso de su actuar. La culpabilidad, sin embargo, busca determinar si la conducta es atribuible o imputable a la gente. Bien, mayor de 18 años y no sufre grave alteración o anomalía psíquica y saber que su conducta era antijurídica propiamente. La consumación, la última fase del actuar delictivo, se da en la medida que el sujeto activo tiene el apoderamiento y la posibilidad de disponer del bien. O sea, se consumó porque el sujeto lo encontraron con el vehículo en su garaje y horas antes había sido reportado robado con las mismas características de quien ha sido hallado en su vivienda, ¿no? La tentativa, cuando la gente suspende, ya sea por voluntad propia o causas extrañas a su voluntad, inicio la acción y mínima disponibilidad del bien, en este caso, robado. Bien, entonces sí es aplicable la tentativa. La penalidad para este delito, no menor de 1, ni mayor de 3 años pena privativa de libertad en robo simple del tipo base. Bien, aquí nos vamos a quedar. Hay que continuar, vamos a continuar el día miércoles con lo que viene, robo agravado, y los demás tipos penales que comprenden el delito, el catálogo del delito contra el patrimonio. Muy bien. Bien, hemos terminado. Si tienen alguna consulta, interrogante o algo, lo absolvemos de inmediato. Si no, cerramos el audio y el video. Bien. Vamos a ver. ¿Están conectados? ¿Cuántos? Sí, doctor, buenas noches. Estamos tanto por Zoom como por Facebook. Muy bien, entonces vamos despidiéndonos. Muy agradecido por la atención y vamos a continuar en las subsiguientes sesiones de este extraordinario diplomado. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches.